¿Qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de modelado de sistemas físicos. En esta sesión vamos a abordar el tema de modelado de sistemas mecánicos rotacionales y vamos a ver un ejemplo simple del sistema masa-resorte amortiguador de tipo rotacional. Un sistema mecánico rotacional es aquel sistema en el que intervienen variables físicas como son el desplazamiento angular, la velocidad angular o aceleración angular alrededor de un eje determinado. Y esos movimientos, o el movimiento angular o velocidad o aceleración angular, está inducido por medio de la aplicación de pares de fuerza en estos elementos rotacionales. Ejemplos de sistemas mecánicos rotacionales tenemos, por ejemplo, aquí en estas figuras una llanta. Puede ser la llanta de un carro en donde este elemento va a tender a girar con un desplazamiento angular y una velocidad angular debido a un par de fuerza que le aplica algún otro elemento. Por ejemplo, puede ser un motor eléctrico o puede ser un motor de combustión interna, si esta rueda pertenece a un vehículo de esas características. Entonces esto lo podemos modelar como un sistema mecánico rotacional. Otro ejemplo de sistema mecánico rotacional pues sería el eje de un motor eléctrico y la herramienta que estuviera atada a este eje, en donde nosotros tenemos que este eje se va a mover con una cierta velocidad angular, con un desplazamiento angular, alrededor por supuesto del eje que va paralelo al eje de este motor, y esos movimientos o ese movimiento está inducido por las fuerzas magnéticas generadas cuando circula corriente a través de los devanados del motor, en el caso de motores de tipo eléctrico. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de sistema mecánico rotacional. Otro ejemplo de sistema mecánico rotacional, que básicamente es lo mismo que el anterior, que el sistema del motor eléctrico, sería este sistema ventilador, solamente que aquí estamos agregando pues ya lo que sería la herramienta que está atada a lo que es el eje del motor. Como veremos más adelante, cuando nosotros tenemos un sistema que está rotando dentro de algún fluido, que puede ser algún fluido viscoso, nosotros vamos a tener el efecto de amortiguamiento, que ya veíamos en sistemas mecánicos traslacionales. Ahora lo veremos aquí en sistemas mecánicos rotacionales. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de sistema mecánico rotacional que está girando con un desplazamiento, velocidad y aceleración angular alrededor del eje que sale del centro de este ventilador hacia pues lo que sería la pantalla, ¿no? De frente a la pantalla de la computadora. Tenemos otro ejemplo de sistema mecánico rotacional, por ejemplo, muy conocidos son los brazos robóticos, que tienen articulaciones. Por ejemplo, aquí tiene una articulación, este brazo robótico tiene una articulación aquí, otra articulación acá y otra articulación de este lado. Esas articulaciones pues tienden a rotar de tal forma que cuando rotan mueven todo el eslabón sería esta parte de aquí. Entonces cuando se le aplica un par de fuerza a este elemento, nosotros tenemos la rotación de todo este eslabón. Entonces esto es un sistema mecánico rotacional. Para seguir con la metodología que hemos visto de modelado de sistemas físicos, necesitamos definir los elementos que intervienen en los elementos mecánicos rotacionales. El primero de los elementos es el momento de inercia. El momento de inercia de un cuerpo es la medida de su resistencia al movimiento angular. Es decir, si nosotros tenemos un sistema que está estático y queremos hacerlo rotar, le queremos aplicar un par de fuerza para hacerlo rotar, seguramente ese elemento, debido a la masa que tiene y al momento de inercia que tiene, nos va a oponer un par de fuerza de la misma magnitud y en sentido contrario al que queremos hacerlo girar, de acuerdo a la tercera ley de Newton, pero aplicado a sistemas mecánicos rotacionales. Entonces aquí volví a poner el ejemplo de la llanta
y del motor eléctrico, en donde si nos imaginamos, por ejemplo, cuando se levanta un automóvil para cambiar una llanta por medio de un gato, se pone el automóvil en posición neutral, la posición de la transmisión en posición neutral. Nosotros queremos hacer rotar la llanta con las manos, nosotros vamos a sentir de inmediato cómo la llanta ofrece cierta resistencia al movimiento. Nos va a costar un poco de trabajo hacerla rotar. Y eso es debido a diferentes efectos. Uno de ellos es el momento de inercia que tiene la rueda. De la misma forma, cuando nosotros tenemos un motor o una herramienta atada al motor, cuando nosotros encendemos el motor, la herramienta empieza a rotar, cualquier herramienta atada al eje del motor empieza a rotar, nosotros detenemos, quitamos la alimentación al motor eléctrico, vemos que la herramienta continúa girando. Entonces, si nosotros tratamos de detener esa herramienta, bastante peligroso, por cierto, entonces nosotros veríamos que el eje quedó con una cierta inercia a pesar de que ya nos está inyectando par al eje al que está atado esta herramienta. Entonces es ese efecto de inercia, de momento de inercia, el que queremos representar por medio de esta simbología. Generalmente el momento de inercia en sistemas mecánicos rotacionales se representa por medio de un símbolo como este. Aquí este símbolo nos está representando el momento de inercia con una constante J, que va a representar precisamente la constante del momento de inercia de un sistema que está rotando o que tiende a rotar, que tiene una cierta masa. Esta flecha nos indica el desplazamiento positivo que nosotros vamos a asignar, es decir, el valor hacia donde, la dirección hacia donde vamos a considerar positivo el movimiento de este elemento, con un desplazamiento angular θ de t. Cuando nosotros aplicamos un par de fuerza para intentar hacer rotar este elemento nos va a oponer un par de fuerza de la misma magnitud y en sentido contrario, de acuerdo a la tercera ley de Newton, aplicada a sistemas mecánicos rotacionales. La ecuación para cuantificar precisamente este par que opone un elemento de momento de inercia va a estar determinado por la segunda ley de Newton aplicada a sistemas mecánicos rotacionales. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos que si nosotros queremos aplicar un par de fuerza a una cierta inercia rotacional para hacerla rotar, esta inercia o este elemento de mecánico rotacional va a oponer un par de fuerza en sentido contrario, aquí marcado como tau sub j, y este par de fuerza va a estar cuantificado a través de esta ecuación. Tenemos que el par de fuerza tau sub j va a ser igual a la constante del momento de inercia por la segunda derivada respecto al tiempo del desplazamiento angular que tenga este elemento. También podríamos expresar esta ecuación en términos de la velocidad angular, recordando que la velocidad angular está relacionada con el desplazamiento y con la aceleración. Hay que recordar que la primera derivada de la posición angular respecto al tiempo es igual a la velocidad angular. Entonces podríamos expresar esta ecuación de esta forma en términos de la velocidad angular de este elemento, o también lo podremos expresar como esta tercera ecuación: el par de fuerza que opone el elemento de inercia J es igual a la constante de inercia J multiplicado por la aceleración angular que tenga este elemento. Estas ecuaciones están en el dominio del tiempo, pero recuerden que también las podemos llevar al dominio de la frecuencia cuando les aplicamos transformada de Laplace, considerando condiciones iniciales nulas para poder obtener las funciones de transferencia en el dominio de la frecuencia. Entonces aquí tenemos la representación de esta misma ecuación ahora en el dominio de la frecuencia y en términos igual de la velocidad angular, de la aceleración
Y aquí están definidas todas las variables que intervienen en estas ecuaciones, así como las unidades que tienen. Hablando un poco más de lo que es el momento de inercia, es decir, la constante J asociada a la ecuación, a las ecuaciones que vimos en la diapositiva anterior. Esta constante J depende de la geometría y de la masa que tenga cada uno de los elementos que están rotando. Entonces el momento de inercia se calcula como la integral de un elemento de masa a una distancia r desde el centro, bueno, desde el eje respecto al cual está rotando el elemento o respecto al cual se pretende hacer que rote el elemento. Ejemplos de momento de inercia para diferentes cuerpos. Tenemos, por ejemplo, el caso de un disco. Nosotros podríamos querer que este elemento, que es básicamente un disco, rote alrededor del eje Z, o querríamos que rote quizás alrededor del eje Y o alrededor del eje X. Entonces, cuando se realiza este cálculo, considerando que este elemento tiene una cierta masa, una masa m, los momentos de inercia estarían dados por estas expresiones. Por ejemplo, el momento de inercia alrededor del eje X, cuando este elemento va a rotar alrededor del eje X, estaría dado por la masa multiplicada por el radio de este disco elevado al cuadrado entre 4. O si este elemento va a rotar alrededor del eje Z, tendríamos que el momento de inercia estaría dado por la masa de este elemento multiplicado por el radio elevado al cuadrado sobre 2. Esto siempre y cuando se cumpla la condición de que el grosor o el espesor de este disco es mucho menor al radio que tiene este disco. Esta simbología generalmente se considera que se cumple cuando T es unas 10 veces menor que R. Otro ejemplo, por ejemplo, está esta configuración del momento de inercia de un anillo. Igual el momento de inercia va a depender respecto a qué eje nosotros queremos hacer rotar este elemento. Entonces aquí tenemos el momento de inercia respecto al eje X, respecto al eje Y y respecto al eje Z. En este caso, otra vez la condición de se requiere la condición del espesor del disco que sea mucho menor al radio mayor. El radio mayor aquí estaría sería esta distancia de aquí para aquí, de aquí para acá. Tenemos que aparece otra variable aquí, otro parámetro que es el radio inferior, que sería la distancia desde el centro de este disco hasta donde empieza lo que es el anillo. Entonces, los diferentes momentos de inercia respecto al eje X, respecto al eje Y, estarían dados por esta expresión, mientras que el momento de inercia alrededor del eje Z estaría dado por esta expresión. Finalmente, estas son constantes. J son constante. J es una constante y este momento de inercia depende de lo que es la masa y de la configuración que tenga el elemento que se quiere hacer rotar. Aquí hay algunos otros ejemplos. Por ejemplo, el momento de inercia de un cilindro cuando se quiere hacer rotar alrededor del eje X, del eje Y y del eje Z. El momento de inercia de una esfera es igual en cualquier dirección por la simetría que tiene una esfera. Y este también es bastante común, el momento de inercia en una barra. De hecho, este momento de inercia se utiliza cuando se modelan los brazos robóticos. Por ejemplo, cuando se quiere hacer rotar una barra alrededor de un eje, por ejemplo del eje X o alrededor de cualquier otro eje, por ejemplo en este caso el eje S, tenemos el momento de inercia alrededor del eje X, estaría dado por la masa de esta barra
multiplicado por la longitud de la barra entre 12, la longitud elevado al cuadrado entre 12, o tendríamos el momento de inercia alrededor del eje S, estaría dado por esta expresión. Nuevamente interviene la masa del elemento y la configuración geométrica que tiene este elemento. Entonces, estos son varios ejemplos de la constante de momento de inercia que se utiliza en la ecuación de la diapositiva que vimos anteriormente para cuantificar el par que opone un elemento que tiene una cierta masa para tratar de evitar el movimiento o continuar en movimiento. También aquí aparecen los otros elementos que ya habíamos visto en sistemas mecánicos traslacionales, lo que es el resorte rotacional y el amortiguador rotacional. Los elementos rotacionales que sufren una deformación cuando se aplica un par mecánico y después regresan a su forma original cuando se deja de aplicar ese par, se denominan resortes rotacionales. Pueden ser resortes quizás convencionales, bastante rígidos, que están formados por espiras, o simplemente pueden ser barras lo suficientemente largas, que cuando nosotros le aplicamos un par de fuerza de un lado, estas barras tienden a deformarse, tienden a torcerse. Y cuando se les quita el par de fuerza que se les está aplicando, las barras regresan a su posición original. Son ejemplos de resortes rotacionales. Por ejemplo, los ejes de los motores se pueden modelar como resortes rotacionales que sufren alguna deformación cuando están bajo cierto par de fuerza aplicado en un extremo y del otro lado están quizás moviendo están atados a alguna herramienta. Cuando se les retira el par mecánico aplicado, regresan a su forma original. Quizás esa deformación sea imperceptible y muchas veces pues se desprecia ese efecto de resorte rotacional. Pero aquí otra vez está la simbología para los sistemas rotacionales. Nosotros identificamos un resorte rotacional con este símbolo. Este resorte, cuando se le aplica un par de fuerza para hacerlo rotar, va a oponer un par de fuerza en sentido contrario y de la misma magnitud, identificado como tau sub k. Este resorte rotacional va a tener un desplazamiento definido por θ de t, un desplazamiento angular. Esta dirección o este sistema de referencia nos va a dar cuál es el sentido positivo en el que vamos a tomar con valor positivo estos desplazamientos, así como los pares de fuerza aplicados. Y nuevamente, al igual que en sistemas mecánicos traslacionales, los extremos de este elemento van a estar atados o pueden estar atados a dispositivos, por ejemplo, por ejemplo, inercias, masas rotacionales que se mueven con diferente desplazamiento. Entonces, θ de t aquí va a ser el desplazamiento neto con el que se va a mover este dispositivo. Pero podríamos tener un desplazamiento θ1 de este lado, un desplazamiento θ2 de este lado. El desplazamiento neto θ de t lo vamos a formar con la diferencia de estos dos desplazamientos, θ1 y θ2. Entonces la ecuación que va a definir el comportamiento de este elemento resorte rotacional va a ser exactamente igual que para sistemas mecánicos traslacionales, pero en este caso utilizando en lugar de variable de fuerza, par de fuerza, en lugar de desplazamiento lineal o traslacional vamos a usar un desplazamiento angular, θ de t. K define la constante de rigidez de este resorte y entonces la ecuación que define el comportamiento del resorte rotacional va a estar dado de esta forma. Si se fijan, es la misma expresión que el resorte mecánico traslacional. Si nosotros tenemos que hay desplazamientos diferentes en los extremos del resorte, nosotros tenemos que cuantificar ese desplazamiento neto como la diferencia del desplazamiento
de un extremo menos el desplazamiento del otro extremo. Si nosotros queremos la expresión que está aquí en el dominio del tiempo, en el dominio de la frecuencia, también lo podemos obtener mientras esta relación sea lineal. Podemos obtener la representación en el dominio de la frecuencia aplicando transformada de Laplace. Entonces la ecuación del resorte, igual que en sistemas mecánicos traslacionales, nos quedaría de esta forma en el dominio de la frecuencia. Aquí están las unidades de la constante de rigidez del resorte, la constante K. Aquí las unidades del par serían newtons metro y las de desplazamiento serían radianes o grados también. El otro elemento, el amortiguador rotacional, lo que va a representar es cuando algún elemento que esté rotando se mueve dentro de un fluido viscoso. Es el elemento amortiguador rotacional, lo que tiende a hacer es a disipar energía mecánica de la rotación en forma de calor. Entonces también podemos representar por medio del mismo símbolo que ya hemos usado para sistemas mecánicos traslacionales el amortiguador mecánico rotacional, solamente considerando que ahora este elemento va a estar rotando o va a estar girando alrededor de su eje. Cuando nosotros apliquemos un par de fuerza para hacer rotar un elemento inmerso en un fluido viscoso, es decir, un elemento amortiguador rotacional, este elemento amortiguador nos va a ejercer un par de fuerza de la misma magnitud y en sentido contrario al par que nosotros estemos aplicando, de acuerdo a la tercera ley de Newton, aplicada a sistemas rotacionales. Nuevamente, este elemento va a tener una constante de amortiguamiento D y se va a mover con un desplazamiento angular θ de t, que va a ser el desplazamiento neto de este elemento. Nuevamente, si este elemento tiene sus extremos conectados a elementos, masas, por ejemplo, que se mueven con diferente desplazamiento, por ejemplo, θ1 y θ2, el desplazamiento neto de este elemento lo vamos a obtener como la diferencia de estos dos desplazamientos, θ1 y θ2. Entonces, nuevamente, la ecuación que define el comportamiento del amortiguador es igual que en sistemas mecánicos traslacionales, pero ahora utilizando pares de fuerza y desplazamientos angulares. Tenemos que el par de fuerza debido al amortiguador o que opone el amortiguador cuando damos un par de fuerza de entrada para hacer rotar este elemento está dado por esta ecuación, la constante de amortiguamiento por la primera derivada respecto al tiempo del desplazamiento angular, o que también lo podemos expresar en términos del desplazamiento en los extremos de este elemento, de esta forma. Aquí me equivoqué, esto debe ser respecto en el dominio del tiempo, voy a corregirlo. Bien, ya está, estas variables son dependientes del tiempo si estamos en el dominio del tiempo, por supuesto. Si se fijan, son las mismas ecuaciones que utilizamos cuando establecimos las ecuaciones de elementos para los sistemas mecánicos traslacionales, solamente que ahora en lugar de fuerzas tal cual son pares de fuerza y en lugar de desplazamientos angulares, en lugar de desplazamientos lineales o traslacionales son desplazamientos angulares. Nuevamente la ecuación que define el comportamiento del amortiguador rotacional en el dominio de la frecuencia estaría dado por la transformada de Laplace de esta ecuación, considerando condiciones iniciales como nulas para formar la función de transferencia. Y aquí están las unidades de la constante de amortiguamiento, del par y del desplazamiento angular. Las ecuaciones de equilibrio básicamente son las ecuaciones de movimiento que relacionan los elementos que ya acabamos de mencionar. Nuevamente tenemos que las ecuaciones del movimiento se pueden obtener a partir de la segunda ley de Newton aplicado a sistemas rotacionales, como se expresa aquí. Entonces, cuando nosotros tenemos en un elemento, en un sistema mecánico que nosotros pretendemos hacer rotar o que está en rotación, nosotros aplicamos
si nosotros tenemos diferentes pares de fuerza que están actuando sobre este elemento, la sumatoria de esos pares de fuerza van a ejercer o van a inducir una cierta aceleración angular a algún elemento que tenga una cierta masa. Si se fijan, es básicamente lo mismo que en sistemas mecánicos traslacionales, donde tenemos sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. En este caso lo que tenemos es sumatoria de pares ejercido sobre un elemento es igual a el momento de inercia J multiplicado por la aceleración angular. Nuevamente podríamos utilizar esta ecuación en la forma del principio de D'Alembert, que básicamente pues es esta expresión igualada con cero, que sería esta, en donde si nosotros suponemos que hay diferentes pares de fuerza aplicados a un cuerpo que tiene una cierta inercia y esa sumatoria es igual con cero, pues nosotros podemos suponer que el elemento está estacionario, está estático. Entonces, si nosotros tenemos un sistema estático, pues la sumatoria de todos los pares de fuerza que intervienen o que se aplican al sistema debe ser igual con cero, incluido el efecto de la inercia o del momento de inercia J multiplicada por la aceleración angular. Bien, ahora veamos un ejemplo de cómo aplicamos las ecuaciones anteriores, que básicamente es el mismo que ya vimos hace algunas sesiones para sistemas mecánicos traslacionales, ahora para sistemas mecánicos rotacionales. Entonces consideren este sistema, un sistema que es un resorte atado a un sistema de referencia fijo a tierra con una constante de rigidez K. Tenemos un amortiguador conectado igual al sistema de referencia estático a tierra, dado por su constante de amortiguamiento D. Tenemos esta inercia rotacional con una constante J. Tenemos que a este sistema se le aplica una señal de entrada que es un par de fuerza que va a tender a hacer rotar este sistema en el sentido que indica esta variable de desplazamiento θ de t. Entonces, esta flecha que está en esta dirección nos indica hacia dónde vamos a considerar positivos los desplazamientos angulares, así como los pares de fuerza que se estén aplicando. Entonces aquí en este ejercicio pues nuevamente nos pide obtener la ecuación diferencial que modela el comportamiento de la variable θ de t. Recuerden que la variable que queremos modelar generalmente pues es la variable de la cual nosotros queremos obtener el comportamiento. Puede ser que en un sistema rotacional nos interese ver cómo se comporta el desplazamiento angular de un sistema cuando se le da un par de fuerza de entrada. O puede ser que nos interese ver cómo se comporta la velocidad angular cuando se le da un par de entrada al sistema. Entonces, dependiendo de eso, nosotros vamos a seleccionar la variable de salida, que recuerden, la variable de salida es la variable respecto a la cual nosotros queremos modelar o queremos obtener una ecuación diferencial del sistema. Entonces nos piden aquí en primera instancia, en el inciso A, obtener la ecuación diferencial que modela el comportamiento de la variable de desplazamiento θ de t. La función de transferencia, que es la variable de salida θ de s, entre la variable de entrada, que en este caso sería el par de fuerza aplicado a este sistema. Tenemos la ecuación diferencial que modela el comportamiento de la variable en el inciso C y la función de transferencia omega ds, velocidad angular, entre variable de entrada, par de fuerza aplicado, tau ds, en el inciso D. Nuevamente podemos establecer todas las ecuaciones de los elementos. Las ecuaciones de los elementos, básicamente tenemos que identificar los elementos que están en este diagrama esquemático. Tenemos un resorte, un amortiguador y una inercia rotacional. Entonces aquí están las tres ecuaciones de esos elementos con las variables asociadas. En este caso, en este extremo del amortiguador, como está atado a esta inercia, y esta inercia se mueve con la variable θ,
por eso aparece la variable de desplazamiento θ de t, igual en el resorte. Este extremo se mueve con un desplazamiento angular asociado a esta variable θ de t. Aquí está la ecuación del resorte y la ecuación de la inercia rotacional sería esta. Entonces de aquí, para obtener la ecuación de equilibrio, que sería el siguiente paso, nosotros podemos dibujar un diagrama de cuerpo libre, pero para el sistema rotacional, dibujando los pares de fuerza que intervienen. Aquí nos imaginamos, si nosotros llegamos y aplicamos a un sistema, por ejemplo, una llanta, queremos hacer rotar esta llanta y le aplicamos un par de fuerza, nosotros vamos a sentir cómo los elementos que se contraponen al movimiento están dados por la inercia rotacional, por el amortiguador rotacional y por el resorte rotacional. Entonces, si consideramos que el sentido positivo está dado por esta flecha y aplicamos el par en esta dirección, pues el par va a estar en sentido positivo, mientras que los otros pares del resorte, amortiguador y de la inercia van a estar en sentido contrario, por lo tanto van a ser negativos. Y podemos establecer esta ecuación de equilibrio, donde el par de entrada, par de fuerza de entrada, menos los otros pares debido a la inercia al resorte y al amortiguador deben de dar igual con cero, de acuerdo al principio de D'Alembert. Entonces nosotros podemos pasar de esta ecuación a esta ecuación dejando la señal de entrada en el lado derecho. El resto, como recordarán, es simplemente sustituir las ecuaciones de los elementos en las ecuaciones de equilibrio. En este caso estas son las ecuaciones de movimiento, y al sustituir esos elementos en la ecuación, en la ecuación de movimiento, en este caso tenemos una sola ecuación de movimiento porque tenemos una sola inercia, obtenemos esta ecuación. Si tuviéramos más inercias, tendríamos más ecuaciones de movimiento, una ecuación de movimiento por cada una de las inercias que nosotros tengamos. Finalmente, nosotros podríamos normalizar esta ecuación como lo hemos hecho anteriormente y nos quedaría esta ecuación. De aquí nosotros podemos obtener la función de transferencia aplicando la transformada de Laplace a esta ecuación diferencial de segundo orden, considerando condiciones iniciales nulas, pues nosotros llegamos a esta expresión de donde solamente nos resta factorizar la variable θ ds y formar la relación θ ds entre tau ds, variable de salida entre variable de entrada, y nos quedaría esta función de transferencia. Aquí hay que ver que esta función de transferencia tiene un polinomio de segundo orden en la parte del denominador. Nuevamente, al igual que en sistemas mecánicos traslacionales, donde teníamos por cada una de las masas, teníamos un incremento de dos órdenes, aquí vamos a tener por cada una de las masas rotacionales un incremento de dos órdenes. Si tenemos una sola masa rotacional, vamos a tener una ecuación diferencial de segundo orden. Si tenemos dos masas, vamos a tener una ecuación diferencial de cuarto orden. Para el inciso C, nuevamente, al igual que hicimos en sistemas mecánicos traslacionales, si nosotros queremos que aparezca la variable de velocidad, podemos derivar la ecuación diferencial de posición, podemos derivarla respecto al tiempo una vez, entonces nos quedaría de esta forma: tercera derivada de θ de t más d sobre j, segunda derivada respecto al tiempo de θ de t, de esta forma. Entonces, sabiendo la relación que hay entre la velocidad angular y la posición angular, sabemos que omega es igual a la primera derivada respecto al tiempo de la posición. Podemos expresar esta misma ecuación de esta forma. Entonces, en lugar de una tercera derivada de θ de t, podemos escribir segunda derivada de omega de t. Y aquí nos va a quedar, como derivamos ambos lados de la ecuación, nos va a quedar del lado derecho la derivada respecto al tiempo del par aplicado al sistema. Entonces, finalmente, en el dominio del tiempo, bueno, finalmente en la notación de Newton, podemos escribirlo también con la notación punto: segunda derivada de omega de t, primera derivada de omega de t sin derivada,
y primera derivada del par de fuerza aplicado, con sus parámetros asociados. Esta sería la ecuación diferencial que modela el comportamiento del sistema de este ejemplo. Ahora la función de transferencia la podemos obtener, la función de transferencia que modela como variable de salida la velocidad angular omega, la podemos obtener a partir de la transformada de Laplace de esta misma ecuación diferencial. Entonces podemos aplicar nuevamente transformada de Laplace aquí, considerar condiciones iniciales nulas y llegamos a esta expresión. Nuevamente recuerden, segunda derivada hace que aparezca s al cuadrado, primera derivada hace que aparezca s, una variable respecto al tiempo, una variable en el dominio del tiempo hace que nada más su transformada sea omega de s en este caso. Aquí aparece la derivada respecto al tiempo del par de fuerza, entonces aquí va a aparecer una s multiplicada por tau dependiente de la variable s. Y el resto simplemente es factorizar omega de s y buscar la relación, que nos quede la relación omega de s entre tau de s, variable de salida entre variable de entrada. Finalmente la función de transferencia nos quedaría de esta forma. Si se fijan, pues es exactamente lo mismo que en sistemas mecánicos traslacionales, solamente revisando las consideraciones de las variables ahora angulares y en lugar de fuerzas, pares de fuerza. Pues bien, eso es todo en esta sesión. Espero haber sido claro. Estas son las referencias en las que me estoy basando. Y nuevamente, espero que si les ha servido este video se puedan suscribir al canal para tratar de hacer crecer este canal. Les agradezco mucho su atención y los espero la siguiente sesión.